Continuando con la clase, primero hacemos un repaso de la última parte en que nos quedamos. Tengo aquí el caso de resonancia en un sistema sin amortiguamiento. Sin amortiguamiento. R, la relación de la frecuencia de excitación con respecto a la frecuencia natural de la estructura. A, la amplitud viene dada por F0, la fuerza estática máxima, sobre K, la rigidez 1 menos R al cuadrado. Aquí graficamos la amplificación, la amplitud, y aquí calculamos, ponemos aquí la R. En base a esto, cuando R vale 0, aquí empieza la curva en F0 sobre K. Cuando R vale 1, tengo acá 0, la amplificación va al infinito. Y después viene desde menos infinito hasta 2. Esta es la resonancia. La resonancia se da cuando la frecuencia de la excitación es igual a la frecuencia natural de la estructura. En la realidad, estrictamente no existe la resonancia, porque todos los sistemas tienen algo de amortiguamiento. Pero esta gráfica me da una idea de lo que debo hacer con las estructuras. Mi estructura tiene un amortiguamiento, sí es verdad, tiene un factor de amortiguamiento CEDA 0.05 o lo que sea. Entonces, esta curva realmente no es, pero sí me da una idea. Me da una idea en el sentido de que yo debo tratar de alejarme, que la frecuencia de la excitación sea diferente de la frecuencia de estructura. ¿Debo alejarme para acá o debo alejarme para acá? Entonces yo recuerdo cuando uno tenía un carro que está medio maluquito y empezaba a manejar y había un momento determinado que el carro entraba en resonancia y el volante empezaba así. Entonces, ¿qué hacía uno para evitar que esté vibrando mucho el volante? Lo que uno hacía es bajar la velocidad o bajar la velocidad o aumentar la velocidad. De esa forma ahí uno sale de la resonancia. En las estructuras se debe pensar igual. Para que las dos no sean iguales o parecidas, puedo hacer más rígida la estructura o hacerle más flexible la estructura. Esa es una opción. Y otra opción es, puedo trabajar con el suelo para que la frecuencia natural del suelo sea diferente. Con esa acotación vamos a continuar con la clase, pero no sin antes presentar algunas clasificaciones de los suelos. La clasificación de los suelos en las diferentes normativas se la hace en función de la velocidad de la onda de corte BS30. Este BS30 ha sido muy criticado, hay muchos trabajos en que cuestionan por qué con BS30. Bueno, pero trabajamos todos con el BS30 al 2020. Aquí tenemos la clasificación de suelos de la normativa de ACE 7 de 2010 de Estados Unidos. Clasifican 5 tipos de suelos. La A, estereotipo A, roca potente, con la velocidad de la onda de corte es mayor a 1524. El B, una roca bastante fuerte, con la velocidad de la onda de corte es mayor a 762. El C, 366. Entonces aquí tiene usted la clasificación. El eurocódigo clasifica el suelo, roca es para helios cuando es más de 800 metros sobre segundo. El suelo tipo B cuando es está entre 360 y 800. Tiene 4 tipos de suelo, etc.
En Chile, la roca se considera a partir de 900 metros sobre segundo. Es tipo B a partir de 500 metros sobre segundo. El C entre 350 y 500. El D entre 180 y 350. El E menos de 180. La normativa de Colombia de 2010, al igual que el NEC 15, la norma ecuatoriana de la construcción de 2015, clasifica tipo A, BS30 mayor que 1500. Tipo B, entre 760 y 1500. C, entre 360 y 760. D, entre 180 y 360. E, menos de 180. Es importante esto, ¿ah? Es importante esto ver cómo algunos códigos de países cercanos clasifican de diferente manera los suelos de acuerdo al BS30. Esta gráfica es muy interesante, muy interesante. Para los 6 casos que están aquí, 6 casos de suelo, se tiene una altura de suelo de 80 metros, una altura de 80 metros en los 6 casos. Lo que va a ir cambiando es la velocidad de la onda de corte de los estratos. Aquí tenemos 100 metros sobre segundo en 10 metros, 250 en los siguientes 10 metros, 400 en los siguientes 10 metros. Lo, lo normal es de que en la medida que vamos profundizando, la velocidad de la onda de corte eh, después va aumentando. Y acá tengo un estrato que es muy duro, 650 metros por segundo en los 50 metros. Para este tipo de suelo se calculó el BS30 y también se calculó la, la, la frecuencia la frecuencia natural, la frecuencia del sismo, la frecuencia del suelo y se dio el periodo, perdón, se calculó, no la frecuencia, se dio el periodo de vibración. Entonces, mire, para este tipo de suelo, el periodo de vibración es 0,50 y el BC30, 242. Ahora, para lo mismo, teniendo siempre 650 metros por segundo en los últimos 50 metros, pero ahora se cambia. Tengo 100 metros, metros al segundo al comienzo, 400 después y después decae a un suelo que tiene 250 metros al segundo. Hay una capa de suelo que es de más blanda. En esta capa de suelo más blanda tengo yo que el periodo de vibración del suelo 0,52 y el BC30 pasa a 232. En el caso de acá, tengo acá 250, 100 abajo, 100 y acá 400. El BC30, 154 y el periodo 0,78. Acá tengo yo un caso crítico, es bien crítico. Tengo 400, luego baja 250, baja 100 y tengo el suelo duro 650. En este caso, vale el periodo 103 y el BC30 vale 116. ¿Qué me dicen estas gráficas? En estas gráficas me dicen que es fundamental conocer también el periodo de vibración del suelo para clasificarles, es fundamental. Y también me dice que si yo tengo un estrato de suelo más débil en la parte intermedia del suelo, ahí se da lo que se llama la impedancia. La impedancia es que la propagación de ondas como que queda atrapada en ese estrato. La propagación de ondas, por ejemplo, queda aquí atrapada en este estrato de 100. Queda atrapada y tenemos en este caso un periodo de vibración de 0,85 del suelo y BC30 140. Entonces es fundamental conocer también, conocer a fondo
esta parte de aquí, cómo varía. Y si yo tengo un estrato de velocidad de la onda de corte más bajo, tener cuidado para calcular el periodo. La gente no quiere calcular el periodo de los suelos, pero es importante calcularle para que conozca más sobre el suelo. El profesor Ramón Verdugo propone la clasificación sísmica de suelos que sea, él está trabajando muchísimo en esto de clasificación de suelos con el BC30 y con el periodo de vibración también. Bueno, una propuesta de y ahora una aplicación. Aquí tenemos la puntilla de Bahía de Caracas. En la puntilla de Bahía de Caracas, aquí está el Océano Pacífico, también parte del Océano Pacífico, y queda esta puntilla aquí. En esta puntilla, en toda esta parte, ahí está una zona de puro edificios muy hermosos. Esta zona ya fue afectada en el terremoto de 1998 y en el terremoto de 2016 volvió a ser afectada. Sus estructuras, algunas de esas estructuras fueron reforzadas en el terremoto, luego del terremoto de 1998, como el caso del edificio Salango. Pero luego en el terremoto de 2016 ya los dueños ya no quisieron reforzar. La estructura no colapsó, pero deciden botarle. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué problema tienen con los suelos? El problema que se tiene con los suelos es este de aquí, que todos estos suelos de la puntilla son tipo C, de acuerdo a la norma ecuatoriana de la construcción. Son tipo C. Tipo C es un buen suelo, es un buen suelo, pero la norma ecuatoriana de la construcción no toma en cuenta el periodo de vibración del suelo. Y realmente, a pesar de que es buen suelo, hubo importantes amplificaciones del suelo por el periodo. Mire, se midieron el periodo, tengo acá periodos de 0,9, de 0,8, esta parte de aquí, periodos de 0,9, 0,8. Y esta parte de aquí tuvo mucho daño con los edificios de 10 pisos más o menos. Las otras partes de por acá tienen menos periodo y se comportaron mucho mejor. Pero acá tenemos que el periodo de vibración del suelo es 0,9. Las estructuras de aquí son de 10 pisos. Aproximadamente el periodo de vibración del suelo está en un segundo. Los dos periodos de la estructura con la vibración del suelo están parecidas y ahí se dio amplificación de las ondas sísmicas. Aquí está una forma como calculamos el periodo de vibración de la estructura en forma aproximada, 0,11 de n número de pisos. Entonces lo que uno tiene que hacer es, se propone, de que si tengo aquí un periodo de suelo de 0,9, no voy a trabajar con estructuras de 10 pisos. Hágale más rígida para que el periodo no sea de un segundo. Se propone, hágale que estructuras que tengan un periodo de entre 1,5 o 0,5 segundos, si es que puede hacerlo. Y la otra cosa es cambiar el periodo de vibración del suelo. ¿Cómo cambia el periodo de vibración del suelo? Una forma de hacer es, se hace una excavación, se excava el suelo y se va colocando grava. En el Ecuador trabajamos con grava, con grava ripio, digamos así, ripio. Pues se coloca una capa de ripio, se compacta, al compactarse queda más pequeñito, queda así compactado. Vuelvo a colocar otra capa de grava, le compacto, tengo así. Otra capa de grava, voy compactando con golpes, con golpes, con golpes hasta acá arriba y ya tengo una especie de pilote de grava. En el Ecuador trabajamos con grava, con ripio. En otros países trabajan con agregado fino, como pilotes con la misma idea. Eso ¿qué es lo que hace eso? Es lo que hace si usted coloca aquí un pilote de piedra, acá otro pilote de piedra, el suelo que está aquí en la mitad de los dos pilotes
ya va a estar más compactado, ya no tendrá tantos vacíos porque al hincarle, al colocar la grava y darle los golpes, se le va compactando el suelo. Se mejora el suelo, se baja el periodo de vibración del suelo. Entonces, esta es una solución bastante buena que se está aplicando en el reforzamiento de estructuras de Bahía de Caracas. Ahora sí, parece ser que la gente ya aprendió que si es que el suelo es malo, tiene un periodo de vibración de 0,8, 0,9 segundos, bueno, mejorémosle como este procedimiento, le mejoramos para tratar de bajar el periodo del suelo. Yo lo que recomiendo es de que se mida primero, antes de mejorar el suelo, mida el periodo de vibración del suelo sin ninguna intervención. Y luego después se hacen estos pilotes de grava y vuelvo a medir para ver en cuánto se ha bajado el suelo, en cuánto ha mejorado el suelo. Porque no me convence mucho que hacen de aquí este pilote de grava de unos 5 metros o 6 metros. Es muy poquito. Pienso yo que debe trabajarse con 10 metros por lo menos. Pero es una opción para cambiar el periodo de vibración del suelo, para cambiar la frecuencia del suelo. Vamos a estudiar ahora el factor de amplificación dinámica. Es verdad que lo que vimos anteriormente para resonancia era con Z igual a 0. Y eso no hay. Siempre hay un factor de amortiguamiento. Entonces partimos. Tengo acá la ecuación diferencial del movimiento igualado a F sub 0 seno de omega t. Y la respuesta de esta ecuación diferencial es esto de aquí por seno de omega t. Estrictamente me interesa a mí la amplitud máxima, esto de aquí, esta amplitud máxima. Divido a esta amplitud máxima, divido para acá arriba y para acá abajo. Tengo aquí Q es igual a F sobre K. Y acá al dividir para acá abajo e ingresar al radical queda K cuadrado. Pero F0 sobre K es el desplazamiento estático. En estática se ve que el vector de cargas es igual a la matriz de rigidez por el vector Q, por los desplazamientos o giros. Para sistemas de unidad de libertad, Q es igual a la fuerza para la rigidez, es el corrimiento estático. Q es igual al corrimiento estático por un factor de amplificación dinámica, que ese factor de amplificación dinámica es esto de aquí, es 1 sobre este radical. Este radical, la K al descomponerle en los dos sumandos y al simplificar la K me queda de esta manera, 1 menos M omega cuadrado sobre K al cuadrado, y aquí me queda más C omega sobre K al cuadrado. Este es el factor de amplificación dinámica. Usted puede calcular una estructura sin tomar en cuenta nada del suelo. Y lo que está sacando es QSD, eso de aquí. Y después dice usted, hubo amplificación de las ondas sísmicas. Sí, porque no tomó en cuenta este D. Se amplificaron las ondas sísmicas. Este D, tengo aquí, esto de aquí, les repito, este factor de aquí, M omega cuadrado sobre K, pasa a ser R. ¿Cómo que pasa a ser R? Verá, aquí tengo omega cuadrado, este K, esta M póngale acá abajo y le queda K sobre M. Y K sobre M es omega n cuadrado. Y aquí tengo yo M sobre omega n cuadrado y tengo, esa es la R. Omega cuadrado sobre omega n cuadrado es R al cuadrado. Acá C omega sobre K, Z es igual a C sobre 2 raíz de MK. C es igual a 2 Z raíz de MK. Muy bien, entonces reemplace esto aquí, le queda 2 Z raíz de MK omega sobre K. Introduzca la K en radical y me queda 2 Z raíz cuadrada de MK. Esto es
1 sobre omega n. Y eso es R, 12 de R. Ha demostrado. Este es el factor de amplificación dinámica. Es real. Depende del factor de amortiguamiento y depende del R, del R. Cuando Z vale 0, tengo el caso anterior, el caso de la resonancia. Pero cuando Z no vale 0, hay que calcular con esta ecuación. Me interesa saber Me interesa saber los máximos, el máximo de esta función. ¿Para qué valor de R se da el máximo? Bueno, pero antes de eso, veamos que esta ecuación de aquí puede escribirse de esta forma. Elevo al cuadrado este valor, elevo al cuadrado, tengo esto, saco factor común R cuadrado, 1 más R cuadrado, que multiplica 4Z cuadrado menos 2, más R a la cuarta. O sea, yo puedo trabajar con el D, con la ecuación de aquí o la ecuación de acá. Ahora, para encontrar el máximo de la función, derivo d con respecto a r e igual a 0. Así hallo el valor r en el cual se da el valor máximo. Y el valor de d máximo, reemplazando ese valor r en esta ecuación. Tengo acá la ecuación 1 más 4z cuadrado menos 2r cuadrado más r a la cuarta elevado a la menos 1 medio. Derivo, tengo aquí y sigo agrupo términos y llego a ese factor. Para que este producto sea 0, este valor de aquí tiene que ser 0. 1 menos r cuadrado menos 2z cuadrado igual a 0. El r que hace máxima la función es igual a 1 menos 2z cuadrado, a raíz cuadrada. Con este valor saco el r que hace máximo. ¿Y cuánto vale el d máximo? Reemplazar este valor aquí, en esta ecuación o en la de acá. Reemplazamos y sale que el d máximo vale 1 sobre 2z raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Interesante. Ahora se le pide, grafique esa función. Grafique primero esta función. Dese un valor de z. Póngale z igual a 0.01. Ya. Y ahora grafique esto variando la r. Al hacer eso, tengo estos gráficos de factor de amplificación dinámica. Viene acá para z igual a 1. Para z igual a 0.5, 0.05 esta curva. Para z igual a 0.1, esta curva. 0.2, esta curva. Ay, 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 ay. Entonces, pero aquí ¿qué se quiere ver? Este valor de aquí es R igual a 1. R igual a 1. Pero la amplitud máxima no se da en R igual a 1. Se da un poquito más a la izquierda. Acá le veo más alto. Aquí no está indicado. Acá está indicado más a la izquierda. Ese más a la izquierda se calcula con esta ecuación. ¿Y cuánto vale? Se calcula con esta ecuación. Entonces, señores, esto es mejor que, esto es mejor que el caso de vibración libre, que el caso de vibración sin amortiguamiento. Ya, aquí no se va al infinito, no se va al infinito, pero sí se ve, por ejemplo, para z igual a 0,5, que hay una importante amplificación del orden de 10. Si usted hace un cálculo estructural y únicamente se ve de la estructura para arriba, no hace mayores estudios de suelos. La gente no quiere invertir en hacer un estudio de suelos. Peor, la gente va a querer invertir en hacer un estudio de peligrosidad sísmica para ese sitio. La gente lo que hace es, aquí voy a hacer mi edificio, bueno, a lo mucho, ya calculame el BC30, clasificamos de suelo tipo C, ya, y se fue el cálculo, meten a programas sofisticados, programa de tabs, o esos programas no son malos, son muy buenos, pero el problema es de que si usted no calcula con todos los elementos del caso, no va a sacar buenas cosas. Si no tomó en cuenta el suelo para nada, no se preocupó por saber en ese sitio de interés
cuál es la frecuencia que se espera en ese sitio para un determinado sismo. La frecuencia del sismo. Ese es el omega. Ese es el omega con el cual tiene que dividir para el omega en esa estructura. Y si su omega está entre este rango de aquí hasta acá, va a tener problemas de amplificación. Sus corrimientos no van a ser los que sacó usted, van a estar multiplicados por un 6, por un 8, y eso le va a dar problemas. Después usted va a decir, hubo amplificación de las ondas sísmicas. Ya, no se puede, una vez se puede decir, en Bahía de Caracas, en el sismo de 1998, ya se dio el problema de amplificación de las ondas sísmicas. En el sismo 16, otra vez viene con la misma cantaleta de que amplificación de las ondas sísmicas. Tiene que mejorar usted, tiene que mejorar el suelo, mejorar la estructura, acordarse estas gráficas de amplificación para yo alejarme de la resonancia. Por eso es importante este estudio. Aquí también podemos decir, mire, pero usted saca estas gráficas aplicando una fuerza F sub 0 seno de omega t. Digo, tiene razón, ya voy a aplicar una fuerza, ya no fuerza, voy a aplicar en el suelo un movimiento armónico en el suelo. Va a ser más exacto. Bueno, tratamiento de señales sísmicas y frecuencia de vibración. Para sacar la frecuencia, es importante en saber la frecuencia de vibración del sismo. Para eso se requiere, en una determinada ciudad, por ejemplo, en Manta, en el terremoto de 2016 se tuvo ya registros en el sector de Murciélago. Esos registros sísmicos toman en cuenta el suelo que está en el Murciélago, en la parte del sector de Murciélago, de la playa de Murciélago. Y ya tengo el ADT. Para eso primero encontramos la transformada finita de Fourier, que es trabajar en el dominio de las frecuencias. Trabajamos en el dominio de las frecuencias. La transformada finita de Fourier es la aceleración del suelo por e elevado a la menos i omega t de t. Omega es la frecuencia. Tiene usted sismo, el sismo viene así. Ahí hay una frecuencia. Sigue así, ahí hay otra frecuencia. Entonces, para cada aceleración de suelo tenemos una frecuencia. Estrictamente para cada oscilación hay una frecuencia. Esto de aquí, la transformada finita de Fourier, me da dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Por lo que se acostumbra a sacar el espectro de amplitud de Fourier, el FAS. El espectro de amplitud de Fourier es raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. Este FAS es el que me indica la frecuencia, del sismo. En ese suelo, el periodo es 1 sobre la frecuencia. Tenemos aquí varios registros del terremoto de 2016. El de Chone, Porto Viejo, Pedernales, Manta, Esmeraldas, Santo Domingo, varios registros. Aquí colocado de 6 estaciones por 12 datos ya tenemos, por ejemplo. Usted, cuando coge un registro, tiene que analizarlo primero, tiene que estudiarlo. Por ejemplo, el sismo de Chone, algo pasó, nosotros le llamamos un registro especial. El registro especial, ¿y por qué? Porque Chone está a unos 170 kilómetros del epicentro donde se inició la ruptura del terremoto de 2016. Pero ahora trabajamos con el RUP, distancia del sitio al plano de falla.
está a unos 70 kilómetros, más o menos. Pero ese sismo de Chone, ese sismo es un registro especial. Parece ser que ahí hubo una degradación de la rigidez del suelo. Por eso es registro especial. En otra oportunidad hablaremos más sobre este registro de Chone. Por ahora lo que les digo yo es de que usted ve aquí dos gráficas, una OR y una GER. Una curva del registro sin corrección de línea base y otra curva del registro corregido. Entonces, cuando uno empieza a trabajar esto, primero tiene que usar filtros para trabajar exclusivamente con la señal sísmica. Eso hay que hacerlo. Después de eso, aquí tenemos, por ejemplo, para Manta, el espectro. Bueno, este tema de espectros todavía no hemos visto. Veremos en unas 3 semanas más el espectro de aceleración, de velocidad y desplazamiento. Queda pendiente esto. Acá tengo yo, para el registro de Manta, ese registro de Manta, se calculó el faz, el espectro de amplitud, y tengo acá el espectro. Tengo aquí. Hay varios picos. Aquí está la frecuencia, el omega. El omega. Hay varios picos. Este de aquí, el pico más alto, es la frecuencia del sismo de 2016 en la estación de Murciélago. Bueno, se puede trabajar con esa frecuencia del sismo y decir que este es para suelos tipo C de Manta, porque este es el sector de Murciélago es tipo C. Ya, este dato, este es el omega, es el omega, la frecuencia dominante, omega. Ese dato que tenemos que comparar con la frecuencia natural de la estructura. Pero dice usted, oiga, hay algunos picos interesantes. Sí, por ese motivo también estamos trabajando en, en indicar, aquí está el tiempo de duración, en qué tiempo se van produciendo las frecuencias. Es muy bonita esta parte. Este gráfico fue hecho por el profesor Patricio Palacios, que ya voy a comentarles de él a continuar un poco más adelante, este gráfico de aquí. Entonces, eh, uno empieza a calcular, coge la señal y empieza a calcular algunos indicadores para ver, qué tan severo, qué tan destructor es el sismo. Esos indicadores que estamos trabajando es la intensidad de áreas y el poder destructivo. La intensidad de áreas fue propuesta por el profesor Arias en 1970 y lo que me va a indicar es la energía que libera ese sismo. La energía que libera y que llega a ese registro. Tengo acá, aquí empieza a marcamos aquí cuando ya la energía liberada es mayor a 5%. Y aquí nos decimos, aquí realmente empieza la fase fuerte del sismo, la duración del sismo. Y acá termina cuando la energía liberada llegó al 95%. Entre 5% y 95%, la duración del sismo es de 17:44. Tengo aquí el acelerograma y con rojo se ha colocado esta parte de aquí señalando, es la duración del sismo. Empezó más o menos por los 10 segundos y terminó por los 22 segundos. Entonces, de tal manera que este pico alto aparentemente está en esta rama de aquí, pero tal vez la gráfica no visualiza bien, está en el orden de los 10 o más segundos, 10 segundos más o menos por aquí. Entonces acá está, hay un terremoto, el de 2016, acá a la izquierda está la intensidad en la escala Mercalli modificada, para ver qué tanto daño
se dio aquí, qué tanto más acá, más acá, más acá, etcétera. Bueno, es la forma que se usa también para ver y ver en base a los efectos, en base a los efectos del sismo, en base a la destrucción del sismo, ver la intensidad. Acá abajo está con colores la intensidad que se tuvo. Pero ahora estamos trabajando en base al registro. Independientemente de las estructuras, independientemente de las estructuras, calculamos la intensidad de áreas con esta ecuación de aquí. Pi sobre 2G integral de la aceleración del suelo al cuadrado por dt. Y sacamos un valor numérico. Sacamos otro parámetro que me dice qué tan fuerte es ese sismo sin tener en cuenta el tipo de estructura, es el poder destructivo, es la intensidad de áreas, pero acá tome en cuenta el número de cruces por cero, el número de la frecuencia de sismo. Entonces, miren, la intensidad de áreas, por ejemplo, aquí tengo yo, aquí tengo yo en Manta, la intensidad de áreas 2.5, el poder destructivo 4.52. En Pedernales, donde empezó la ruptura, estos índices son más grandes. Ok, pero ¿qué pasa en Chone? En Chone, el poder destructivo es más grande, el poder destructivo es más grande que en Pedernales. ¿Qué significa eso? Que el número de cruces por cero fue menor. ¿Y por qué fue menor? Eh, por efecto de la interacción agua-suelo, que de alguna forma degradó el suelo. Esto es motivo de estudio. Hay gente que está estudiando este problema.